La noche en que Belén lloró, la masacre de los niños ordenada por Herodes. Episodio 1. El rey que temía una profecía. El sonido no fue de guerra, no fueron trompetas, no fueron espadas chocando contra escudos, fueron gritos. Gritos de madres abrazando cuerpos pequeños, gritos de hombres impotentes frente al poder de Roma, gritos que atravesaron las calles de Belén como si el mismo cielo hubiera sido rasgado. En medio de aquella oscuridad, un rey temblaba, no por un ejército, no por una rebelión, no por César. Temía un niño que aún no hablaba, un niño escondido en algún rincón del desierto, un niño cuya existencia amenazaba el trono más sangriento de Judea. Y aquella noche, el miedo de un hombre poderoso se convirtió en muerte para inocentes. Pero la verdadera pregunta no es qué hizo Herodes, la verdadera pregunta es: ¿qué ocurre cuando el corazón humano decide luchar contra el propósito de Dios? Esta no es solamente la historia de una matanza, es la historia de un hombre consumido por el miedo, un rey que lo tenía todo, pero nunca conoció la paz, un gobernante capaz de construir templos monumentales y destruir familias enteras para conservar poder. A lo largo de este documental descubrirás cómo una antigua profecía estremeció el corazón del rey más temido de Judea. Verás el ascenso de Herodes, su obsesión por el control, las conspiraciones dentro de su propia familia, la llegada de misterios viajeros del Oriente y la noche en que Belén se convirtió en un lugar de lamento. Pero también descubrirás algo más profundo, que ningún imperio humano puede detener aquello que Dios ha decidido cumplir, porque mientras Herodes levantaba espadas, el cielo ya había comenzado su plan. La tierra bajo el miedo. Nos encontramos aproximadamente en los últimos años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. Judea vive bajo el dominio de Roma, las calles están llenas de comerciantes, sacerdotes, campesinos y soldados, pero debajo de la aparente normalidad existe tensión. Los impuestos romanos asfixian al pueblo, muchos judíos esperan la llegada de un libertador prometido por las escrituras antiguas, un Mesías, un rey enviado por Dios, y mientras el pueblo espera esperanza, en Jerusalén gobierna un hombre incapaz de confiar en nadie, Herodes, conocido por la historia como Herodes el Grande, un hombre brillante, estratégico, constructor incomparable, pero también cruel, tan cruel que incluso los miembros de su familia vivían aterrorizados de él, porque el poder, cuando reemplaza a Dios en el corazón humano, nunca se conforma, siempre exige más. El ascenso del rey. Herodes no provenía de una línea legítima de reyes judíos, su familia tenía raíces idumeas y para muchos líderes religiosos de Judea jamás debió gobernar. Pero Roma veía algo diferente. Veía ambición, veía inteligencia política, veía un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para conservar estabilidad en la región. En los años cercanos al 40 a.C., el Senado romano respaldó a Herodes como rey de Judea. Y desde ese momento comenzó una transformación peligrosa, porque cuando un hombre recibe poder sin paz interior, termina esclavizado por el miedo a perderlo. Herodes aprendió rápidamente cómo sobrevivir, eliminar amenazas, silenciar opositores, inspirar temor. Las ejecuciones públicas comenzaron a convertirse en advertencias. Nadie debía desafiar al rey, ni líderes políticos, ni sacerdotes, ni siquiera amigos cercanos. El trono de Herodes estaba construido sobre sospecha constante, y cuanto más poder acumulaba, más paranoia se volvía, porque el miedo jamás se satisface, solo crece. Herodes deseaba ser recordado como grande, reconstruyó fortalezas, palacios, puertos, ciudades enteras, y su obra más famosa fue la ampliación monumental del Templo de Jerusalén. Muchos quedaron maravillados, las piedras blancas reflejaban el sol como fuego celestial, pero detrás de aquella belleza había oscuridad, porque un corazón puede construir templos para Dios mientras se aleja completamente de Él. Y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo con Herodes. La paranoia de Herodes no se detenía fuera del palacio, entró en su propia casa. Las intrigas familiares crecían, las sospechas aumentaban, los rumores de traición llenaban los pasillos reales. Incluso personas cercanas al rey comenzaron a desaparecer porque Herodes veía enemigos en todas partes, y cuando el miedo gobierna el corazón,
Hasta el amor se convierte en amenaza. ¿Qué clase de hombre puede dormir rodeado de riquezas y aún así vivir aterrorizado? El cielo se mueve. Mientras Herodes intentaba controlar Judea, algo comenzaba a suceder en el cielo. Lejos de Jerusalén, hombres sabios observaban las estrellas, astrónomos, consejeros, estudiosos del firmamento antiguo, y una señal llamó su atención, una luz inusual, brillante, imponente. Para ellos no era solamente un fenómeno astronómico, era un anuncio, el nacimiento de un rey. Aquellos viajeros comenzaron una travesía peligrosa hacia Judea, no conocían todos los detalles, pero estaban convencidos de algo. El cielo estaba anunciando un acontecimiento extraordinario, y mientras avanzaban entre tormentas de arena y caminos inciertos, Herodes aún ignoraba que el verdadero desafío a su reino ya había comenzado. No desde un ejército, sino desde un pesebre. Belén era pequeña, una aldea humilde al sur de Jerusalén. No tenía palacios, no tenía fortificaciones, no tenía importancia militar. Pero siglos antes, el profeta Miqueas había escrito que de aquel lugar saldría un gobernante para Israel. Muchos conocían la profecía, pocos imaginaban que estaba a punto de cumplirse, porque Dios suele obrar en lugares que el mundo considera insignificante. El temor despierta. Cuando los viajeros llegaron a Jerusalén, hicieron una pregunta que estremeció la ciudad. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La noticia comenzó a correr por las calles, los comerciantes murmuraban, los sacerdotes discutían, los soldados escuchaban atentos. Y finalmente, la pregunta llegó al palacio. Herodes había enfrentado rebeliones, había sobrevivido guerras, había eliminado conspiradores, pero aquellas palabras despertaron algo diferente, miedo, porque un hombre obsesionado con el poder interpreta toda esperanza ajena como amenaza personal. Y aquella noche Herodes no vio a un niño, vio competencia. Herodes convocó rápidamente a sacerdotes y escribas, necesitaba respuestas. Los antiguos textos fueron abiertos, las profecías fueron leídas, y entonces apareció el hombre, Belén. El rey sintió que algo invisible comenzaba a rodearlo. La profecía ya no era un rumor lejano, ahora tenía dirección. Herodes fingió calma, sonrió, habló con suavidad, pidió a los viajeros que buscaran cuidadosamente al niño y entonces dijo: cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Pero sus palabras ocultaban otra intención, porque algunos hombres usan lenguaje espiritual mientras planean destrucción en secreto. Y el corazón humano puede aprender a disfrazar perfectamente la maldad. Aquella noche Herodes comprendió algo que jamás admitiría en voz alta. No estaba luchando contra un niño, estaba luchando contra la posibilidad de que Dios estuviera interviniendo en la historia. Y eso era precisamente lo que más temía. Porque cuando un hombre se acostumbra a controlar todo, la idea de rendirse ante Dios le resulta insoportable. Pero ningún reino humano dura para siempre, ningún poder terrenal puede detener lo eterno. Y mientras Herodes planeaba, el cielo ya había decidido. La historia de Herodes no pertenece solamente al pasado, porque todavía hoy el ser humano lucha por controlar su propio reino. Orgullo, ambición, apariencias, deseos ocultos. Muchos quieren las bendiciones de Dios sin entregar el corazón. Muchos aparentan fe mientras viven dominados por temor, egoísmo o poder. Y lentamente, sin darse cuenta, terminan destruyendo aquello que aman. Apartarse de Dios no siempre produce consecuencias inmediatas, a veces ocurre lentamente, en el alma, en la familia, en las decisiones, en la paz interior, porque lejos de Dios, incluso el éxito puede convertirse en prisión. Belén aún duerme, las madres abrazan a sus hijos sin imaginar lo que viene, las lámparas comienzan a apagarse, el viento atraviesa las calles silenciosas, pero algo terrible ya se está acercando. Un rey herido por el miedo puede convertirse en un monstruo, y mientras el cielo anuncia esperanza, la oscuridad comienza a moverse. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre para defender su poder? ¿Y qué sucede cuando el corazón humano decide resistirse al propósito de Dios? Eso apenas comienza. Si esta historia ha tocado tu corazón, acompáñanos en los próximos episodios de este documental. Suscríbete, activa la campana y comparte este mensaje
con quienes necesitan recordar que ninguna oscuridad humana puede apagar el propósito de Dios. Y ahora la pregunta queda frente a ti. ¿Qué parte de tu vida aún intenta controlar aquello que deberías entregar a Dios? Porque a veces el mayor conflicto no ocurre en los palacios, sino dentro del corazón humano. Episodio 2. La huida en la oscuridad. Levántate. La voz irrumpió en medio de la noche. José abrió los ojos sobresaltado. El silencio de Belén parecía normal, pero algo invisible estaba cambiando el destino de aquella familia. Levántate, toma al niño y a su madre, huye. No hubo tiempo para preguntas, no hubo tiempo para preparar despedidas, porque mientras una madre intenta proteger a su hijo en una pequeña casa de Belén, en Jerusalén un rey comenzaba a perder la razón. Y cuando el miedo se mezcla con el poder absoluto, la sangre inocente nunca tarda en aparecer. En este episodio recorreremos una de las noches más tensas de toda la historia bíblica. Veremos cómo una familia humilde escapó hacia el desierto mientras la muerte descendía sobre Belén. Descubriremos la creciente locura de Herodes, la angustia de las madres, el silencio de los soldados y la profecía antigua que comenzaba a cumplirse frente a los ojos del mundo. Pero también veremos algo eterno, que incluso en medio del caos, Dios sigue guiando a quienes confían en Él, porque cuando todo parece perdido, el cielo aún está obrando. El silencio antes de la tormenta. Los viajeros del oriente encontraron al niño, lo adoraron, le ofrecieron regalos y comprendieron que estaban frente a alguien extraordinario. Pero aquella misma noche decidieron no regresar ante Herodes. Un sueño los había advertido. No debían volver al palacio y sin saberlo, aquella decisión cambiaría el destino de Belén, porque Herodes esperaba noticias y el silencio comenzó a enfurecerlo. La huida. José no era un guerrero, no tenía ejército, no tenía influencia política, no tenía riqueza. Era un hombre sencillo, pero aquella noche recibió una advertencia urgente. Herodes buscaría matar al niño, la amenaza era real. Y José entendió inmediatamente lo que debía hacer, porque la obediencia a Dios muchas veces exige actuar antes de comprender completamente el camino. María observó el rostro del niño. Aún era pequeño, frágil, dependiente completamente de ellos. El peso emocional de aquella noche debió ser inmenso. Salir de inmediato, abandonar el lugar, viajar hacia tierras desconocidas, todo mientras el peligro avanzaba. Y aún así, no vemos gritos, no vemos desesperación incontrolable, vemos confianza silenciosa, porque la fe auténtica no significa ausencia de miedo, significa caminar, aun cuando el miedo existe. La familia salió en la oscuridad, sin ruido, sin llamar atención. Cada sombra podía esconder peligro, cada ruido en el camino podía significar soldados. El desierto era frío durante la noche, las rutas eran difíciles y Egipto quedaba lejos. Pero detrás de ellos, la amenaza seguía creciendo, porque Herodes ya comenzaba a sospechar que había sido engañado. En Jerusalén el ambiente había cambiado. Los días pasaban, los magos no regresaban. Herodes esperaba noticias, pero solo encontraba silencio. Y el silencio, para un hombre paranoico, se convierte rápidamente en amenaza. Los consejeros evitaban mirarlo directamente, los sirvientes caminaban con temor, los soldados esperaban órdenes, porque todos sabían algo. Cuando Herodes se sentía traicionado, alguien pagaba el precio, el miedo del rey. Herodes ya era anciano, su cuerpo comenzaba a deteriorarse, las enfermedades lo debilitaban, el dolor físico aumentaba, pero nada lo consumía tanto como el miedo. Había pasado años eliminando enemigos, incluso había ordenado la muerte de personas cercanas a él, porque para Herodes conservar el poder era más importante que conservar humanidad, y ahora una sola idea lo perseguía: ¿y si el niño realmente es el rey prometido? El rey exigió respuestas. ¿Dónde estaba el niño? ¿Quién lo ocultaba? ¿Quién había conspirado contra él? Pero nadie sabía nada, y cuando menos control tenía, más brutal se volvía, porque el poder humano, cuando pierde estabilidad, revela su verdadera naturaleza, no protege, destruye. Entonces ocurrió la decisión fría, calculada, terrible. Si no podía identificar al niño exacto, eliminaría a todos los posibles. Belén era pequeña, pocos niños tenían la edad aproximada. Para Herodes
Aquello era simplemente estrategia, pero para las familias de Belén sería una herida que atravesaría generaciones. ¿Qué sucede cuando el corazón humano pierde completamente el temor de Dios? Belén. La mañana llegó a Belén como cualquier otra. Los hornos comenzaban a encenderse, los comerciantes abrieron puertas, las madres cuidaban a sus hijos. Nadie sabía lo que se acercaba, porque las tragedias más grandes de la historia humana muchas veces llegan en momentos ordinarios, y aquella mañana la muerte ya venía en camino. Primero se escucharon pasos, después caballos, luego gritos. Los soldados de Herodes comenzaron a entrar en la aldea, las puertas fueron abiertas violentamente, las familias comenzaron a correr, el miedo se extendió calle tras calle. Algunos hombres intentaron resistir, pero nadie podía enfrentarse al poder del rey. La escritura describiría aquel momento con palabras profundas: llanto y gran lamentación, madres buscando esconder a sus hijos, familias implorando misericordia, niños confundidos por el caos. Belén dejó de ser un pueblo silencioso, ahora era un lugar de dolor, y mientras los hombres obedecían órdenes humanas, el cielo veía cada lágrima. Después llegaron el silencio y el vacío, un silencio pesado, insoportable. Las calles quedaron marcadas por el dolor. Algunas familias jamás volvieron a ser las mismas, porque las decisiones nacidas del pecado siempre alcanzan a otros, nunca destruyen solamente a quien las toma. Herodes creyó que había protegido su trono, pero en realidad ya había perdido, porque un hombre puede conservar poder y aún así destruir completamente su alma. La violencia jamás trae verdadera seguridad, el pecado jamás produce paz, y mientras Belén lloraba, el niño seguía vivo, lejos del alcance del rey, protegido en el silencio del desierto, porque cuando Dios decide cumplir un propósito, ningún imperio humano puede detenerlo. La historia de Herodes revela algo peligroso sobre el corazón humano. El pecado rara vez comienza con grandes actos visibles, comienza con pequeñas decisiones. Orgullo, control, celos, deseo de dominar, y si esas semillas crecen sin arrepentimiento, terminan destruyendo vidas enteras. Todavía hoy existen personas que sacrifican familias por ambición, relaciones por orgullo, verdad por poder, porque apartarse de Dios endurece lentamente el alma hasta que el mal parece justificable. Mientras Belén enterraba su dolor, una pequeña familia seguía avanzando hacia Egipto, cansados, inseguros, lejos de casa, pero vivos, y en algún punto del camino probablemente no entendían completamente todo lo que estaba ocurriendo. Como muchas veces sucede también con nosotros, hay temporadas donde solo vemos desierto, no entendemos el dolor, no entendemos las pérdidas, no entendemos el silencio de Dios, pero incluso allí Dios continúa guiando. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Si esta historia habló a tu vida, suscríbete, activa la campana y comparte este documental con quienes necesitan recordar que el poder humano es temporal, pero el propósito de Dios permanece para siempre. Y ahora queda una pregunta: ¿qué estás intentando proteger con tanta fuerza que podría estar alejándote de Dios? Porque a veces el verdadero enemigo no está fuera de nosotros, sino dentro del corazón. Episodio 3. El reino del miedo. El hombre más poderoso de Judea no podía dormir. Las murallas de su palacio eran enormes, los soldados custodiaban cada entrada, Roma respaldaba su autoridad, y aún así el miedo seguía sentado junto a él, porque ningún ejército puede proteger a un hombre de su propia conciencia. Herodes había ordenado matar para conservar el control, pero cuanto más intentaba asegurar su reino, más vacío se volvía por dentro. Y mientras Belén lloraba en silencio, el rey comenzaba lentamente a derrumbarse. En este episodio entraremos en los últimos días del reino de Herodes. Descubriremos cómo el miedo terminó consumiendo al hombre que intentó desafiar el propósito de Dios. Veremos conspiraciones dentro del palacio, traiciones familiares, enfermedades devastadoras y el aislamiento de un rey incapaz de encontrar paz. Pero también veremos cómo, incluso en medio del dolor humano, las antiguas profecías seguían cumpliéndose silenciosamente. Porque mientras los reinos humanos se derrumban, el plan de Dios continúa avanzando. Judea bajo tensión. La noticia de lo ocurrido en Belén comenzó a extenderse lentamente.
no como proclamación oficial, sino como susurros, madres hablando entre lágrimas, viajeros contando historias en mercados, familias preguntándose qué clase de rey podía ordenar algo semejante. Pero nadie se atrevía a desafiar abiertamente a Herodes, porque Judea vivía bajo una mezcla peligrosa, el poder de Roma y el terror del rey. Y cuando el miedo domina una nación, incluso la verdad comienza a esconderse. El palacio se convierte en prisión. Después de Belén, la paranoia de Herodes empeoró. Ya no confiaba en nadie, ni en sus sirvientes, ni en sus soldados, ni siquiera en miembros de su propia sangre. Cada conversación parecía conspiración, cada silencio parecía traición, porque el pecado tiene una consecuencia silenciosa, aísla, y un hombre que vive separado de Dios termina desconfiando incluso de quienes lo aman. Los historiadores antiguos relataron algo estremecedor. Herodes llegó a ejecutar incluso a familiares cercanos por temor a perder el trono. Algunos de sus propios hijos fueron acusados de conspiración, otros desaparecieron bajo órdenes reales. El palacio dejó de ser hogar, ahora era un lugar donde todos sobrevivían mirando constantemente por encima del hombro, porque cuando el corazón humano convierte el poder en ídolo, hasta la familia puede ser sacrificada. Herodes había conseguido aquello que muchos hombres desean: fama, autoridad, riquezas, pero la paz nunca llegó, porque el alma humana fue creada para algo más grande que poder terrenal, y ningún reino puede llenar el vacío que deja la ausencia de Dios. Por eso Herodes seguía buscando enemigos, porque el verdadero conflicto no estaba fuera del palacio, estaba dentro de él. El tiempo comenzó a alcanzarlo, su salud empeoraba rápidamente, los dolores físicos aumentaban, el agotamiento lo consumía, la muerte ya no parecía lejana. Y aquello aterrorizaba al rey, porque los hombres acostumbrados al control suelen temer profundamente aquello que no pueden detener. Herodes había gobernado ciudades, pero no podía gobernar el tiempo. El niño en el exilio. Mientras el rey se hundía en oscuridad, la pequeña familia sobrevivía en Egipto, lejos de Judea, lejos del palacio, lejos de la violencia. José trabajaba en silencio, María cuidaba del niño. Y aunque el futuro era incierto, había protección, porque muchas veces Dios guía a sus hijos por caminos difíciles para preservarlos de peligros mayores. Egipto representaba refugio, pero también distancia. Era tierra extranjera, idioma distinto, costumbres diferentes. Probablemente existieron noches de incertidumbre, noches preguntándose cuánto tiempo duraría aquello, pero incluso en el exilio Dios seguía presente. Porque la cercanía de Dios no depende de un lugar físico, depende de caminar bajo su dirección. Los antiguos profetas habían hablado siglos antes. Palabras escritas mucho tiempo atrás comenzaban a cobrar vida en medio de acontecimientos reales. De Egipto llamé a mi hijo. Las escrituras no eran simples relatos antiguos, eran señales, fragmentos de una historia mucho más grande que cualquier reino humano. Y mientras Herodes intentaba borrar el futuro ya estaba siendo guiado por Dios. El derrumbe del rey. La condición del rey empeoró, el dolor físico se volvía constante, los antiguos relatos describen sufrimiento intenso, debilidad y deterioro progresivo. Pero el mayor tormento quizás no era el cuerpo, era el alma, porque el pecado puede destruir lentamente al ser humano desde adentro. Y llega un momento donde ni el lujo, ni el poder, ni la influencia pueden esconder el vacío. Nadie celebraba cerca de Herodes, nadie reía libremente, el palacio entero respiraba tensión, porque cuando un líder gobierna mediante temor, termina creando un mundo donde nadie conoce verdadera paz. Incluso quienes parecían leales simplemente intentaban sobrevivir. Tal vez, en sus noches más oscuras, Herodes volvió a pensar en aquella pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? El niño seguía vivo, lejos del palacio, lejos de las espadas, lejos del alcance del imperio. Y eso revelaba una verdad eterna. Los hombres pueden resistirse a Dios, pero jamás pueden vencerlo. Herodes poseía un trono, pero vivía atormentado. El niño no tenía palacio, pero caminaba dentro del propósito de Dios. Y allí se encuentra el gran contraste de esta historia. Porque el verdadero poder no siempre se parece al poder humano. A veces llega en humildad, en silencio,
en obediencia. Mientras los imperios construyen monumentos para sí mismos, Dios transforma el mundo a través de lo que parece pequeño. Todavía hoy muchos viven como Herodes, persiguiendo éxito sin descanso, controlando cada aspecto de su vida, temiendo perder aquello que construyeron, pero el alma humana nunca encontrará descanso lejos de Dios. Porque el problema del hombre moderno no siempre es falta de recursos, a veces es exceso de vacío interior, y cuando el corazón se endurece, las relaciones se enfrían, la paz desaparece y el miedo comienza a gobernar silenciosamente. El tiempo de Herodes se está agotando. El rey que aterrorizó Judea comienza a acercarse a su final, pero la historia aún no termina, porque mientras un reino cae, otro apenas comienza. Y muy pronto, el hombre que intentó destruir al niño comprenderá algo demasiado tarde. Nadie puede detener aquello que Dios ha decidido levantar. Gracias por continuar este recorrido con nosotros. Si este documental está tocando tu vida, suscríbete, activa la campana y comparte este mensaje con quienes necesitan recordar que el poder sin Dios termina destruyendo el corazón humano. Y ahora queda una pregunta. ¿Estás construyendo un reino para tu orgullo o una vida guiada por Dios? Porque al final, todo aquello construido lejos de Él termina cayendo. Episodio 4. La caída del tirano. El hombre que hizo temblar Judea ahora temblaba en su propia cama. Su respiración era pesada, el cuerpo estaba consumido y el silencio del palacio ya no ocultaba respeto, ocultaba miedo, porque incluso los reyes más poderosos llegan al momento donde ninguna riqueza puede comprar un día más de vida. Herodes había pasado años intentando controlar el futuro, pero ahora el tiempo se le escapaba entre las manos. Y mientras el rey se acercaba a la muerte, el niño que intentó destruir seguía creciendo lejos de él. En este episodio presenciaremos los últimos días de Herodes el Grande. Veremos cómo el miedo terminó consumiendo completamente al hombre que quiso desafiar el propósito de Dios. Descubriremos sus últimas órdenes, sus decisiones más oscuras, la desesperación que llenó el palacio y el momento en que Judea quedó sin el rey que gobernó mediante terror. Pero también veremos algo más profundo, que todo poder humano tiene un límite y que tarde o temprano cada persona enfrenta aquello que hizo con su vida. Un rey que no se desmorona. Las noticias comenzaron a correr por Jerusalén. El rey está enfermo. La tensión llenó las calles. Algunos sentían temor por lo que ocurriría después. Otros guardaban silencio, agotados tras años de opresión, porque Herodes había gobernado durante décadas. Había transformado ciudades, fortalecido alianzas con Roma, construido monumentos impresionantes. Pero también había dejado heridas profundas y ahora Judea observaba cómo el hombre más temido del reino comenzaba a derrumbarse, la agonía del rey. El sufrimiento de Herodes se volvió insoportable, las enfermedades debilitaban su cuerpo, el dolor afectaba a su mente, la ira aumentaba. Los relatos antiguos describen episodios de desesperación y furia. El rey sospechaba de todos. Cada conversación parecía amenaza, cada mirada parecía traición. Porque una vida construida lejos de Dios rara vez encuentra descanso al final del camino. Nadie sabía qué ocurriría después de la muerte del rey. Los sirvientes evitaban hablar demasiado, los oficiales romanos permanecían atentos, las familias nobles preparaban alianzas secretas. El reino entero estaba sostenido por miedo. Y cuando el miedo desaparece, todo aquello construido sobre él comienza a quebrarse. Herodes había dedicado su vida a dejar una marca en la historia, quería ser recordado como grande, pero en sus últimos días probablemente comprendió algo devastador. El poder no garantiza legado eterno, porque los hombres pueden construir palacios gigantescos y aún así ser recordados por el dolor que causaron. Y el rey que tanto luchó por conservar su nombre comenzaba a perder incluso el control sobre su propio cuerpo. Incluso cerca de la muerte, Herodes seguía intentando controlar el futuro. Los testigos historiadores relatan que temía morir sin que nadie llorara por él. Quería asegurarse de que Judea reaccionara a su muerte con tristeza, pero el respeto auténtico no puede imponerse mediante miedo, porque el temor puede obligar obediencia, pero jamás puede producir amor verdadero. El silencio de Belén. Mientras el rey agonizaba en su palacio, Belén seguía recordando. Las madres sobrevivientes continuaban viviendo con ausencia,
Las calles parecían normales nuevamente, los mercados volvían a abrir, los días siguieron avanzando. Pero algunas heridas nunca desaparecen completamente porque el dolor causado por la maldad humana deja marcas profundas en generaciones enteras. Los antiguos textos hablaban de llanto en Ramá, de madres lamentándose por sus hijos, y muchos comenzaron a recordar aquellas palabras, no como simples símbolos, sino como algo vivido, porque las escrituras habían acompañado al pueblo durante siglos de sufrimiento, exilio y esperanza, y ahora, otra vez, parecían revelar que Dios no había abandonado la historia humana. Lejos de Jerusalén, el niño seguía creciendo, sin guardias, sin riquezas, sin reconocimiento político, y aún así, todo el temor de Herodes había girado alrededor de él, porque el verdadero poder de Dios no depende de apariencias humanas, no necesita palacios para transformar el mundo, a veces comienza en silencio. El final de Herodes. Finalmente llegó el último amanecer, el hombre que había gobernado Judea durante tantos años ya no podía sostenerse. Las fuerzas desaparecían lentamente, el miedo seguía allí, la angustia seguía allí, la incertidumbre seguía allí, porque ninguna riqueza terrenal puede preparar el alma para la eternidad. Y entonces Herodes murió, el rey que había ordenado ejecuciones, el hombre que intentó destruir al niño prometido, el gobernante que llenó Judea de temor, había llegado al final de su reino. Y en ese instante ocurrió algo que sucede con todos los imperios humanos. El poder pasó porque ningún trono terrenal es eterno. El trono quedó vacío, las órdenes terminaron, las amenazas terminaron, la voz del rey desapareció, porque las consecuencias de sus decisiones permanecieron, porque toda vida deja huellas. La pregunta es, ¿nuestras decisiones producen vida o producen dolor? Herodes intentó detener una promesa divina, usó violencia, usó autoridad, usó miedo, pero nada funcionó, porque el propósito de Dios no depende de aprobación humana, y mientras el reino de Herodes desaparecía lentamente de la historia, el niño sobreviviente comenzaba el camino que cambiaría al mundo para siempre. La historia de Herodes confronta también al hombre moderno. Vivimos en una cultura obsesionada con control, éxito y reconocimiento. Muchos construyen vidas enteras intentando sentirse poderosos, pero tarde o temprano todos enfrentamos una verdad inevitable. Nada material puede salvar el alma. Ni fama, ni dinero, ni influencia, y cuando una persona vive separada de Dios, el vacío termina creciendo en silencio, porque el orgullo promete grandeza, pero termina produciendo soledad. Herodes ha muerto, pero la historia aún no termina, y muy pronto José recibirá otra instrucción. Será tiempo de regresar, el niño volverá a la tierra donde un rey intentó destruirlo, y mientras un imperio humano cae, el propósito eterno de Dios seguirá avanzando silenciosamente. Gracias por acompañarnos en este cuarto episodio. Si esta historia ha impactado tu corazón, suscríbete, activa la campana y comparte este documental con quienes necesitan recordar que ningún poder humano puede reemplazar la paz que solo Dios puede dar. Y ahora queda una pregunta profunda. Cuando nuestra historia termine, ¿qué quedará de nosotros? ¿Amor, fe, esperanza o solamente ruinas construidas por orgullo? Episodio 5. La luz después de la oscuridad. El rey había muerto, el hombre que llenó Judea de terror ya no estaba en su trono, pero las heridas que dejó seguían vivas. Belén aún recordaba los gritos, las madres aún recordaban la ausencia y el pueblo aún vivía bajo la sombra del miedo. Sin embargo, en lugar del desierto, una pequeña familia avanzaba hacia casa, sin ejército, sin riquezas, sin saber completamente lo que vendría, pero guiados por algo más fuerte que el temor, la promesa de Dios. En este episodio final veremos cómo termina la historia del rey que intentó destruir el propósito de Dios. Descubriremos qué ocurrió después de la muerte de Herodes, cómo la familia regresó a Judea y cómo el niño perseguido en Belén creció silenciosamente lejos de los palacios y del poder político. Pero, sobre todo, entenderemos una verdad eterna. La oscuridad humana nunca tiene la última palabra, porque aún en los momentos más crueles de la historia, Dios continúa obrando.
un nuevo tiempo en Judea. Después de la muerte de Herodes, su reino fue dividido entre varios de sus hijos bajo supervisión romana. Pero la estabilidad seguía siendo frágil, Roma continuaba dominando la región, los impuestos seguían pesando sobre el pueblo y la esperanza de un libertador seguía creciendo entre las personas comunes. Muchos todavía esperaban al Mesías prometido, sin imaginar que el niño perseguido años atrás seguía vivo. El regreso. Una vez más, José recibió dirección. La amenaza había terminado, Herodes estaba muerto, era momento de regresar y nuevamente vemos algo extraordinario en esta historia. Dios guiando paso a paso a personas comunes, no reyes, no generales, no hombres poderosos, sino una familia sencilla que aprendió a obedecer, incluso en medio de la incertidumbre. El regreso no fue fácil, el camino era largo, el futuro aún parecía incierto, pero cada paso los acercaba nuevamente a la tierra prometida. Tal vez recordaban todo lo ocurrido, las noches de huida, el miedo, la pérdida de tantas familias inocentes, porque algunas experiencias cambian para siempre el corazón humano. Sin embargo, al acercarse a Judea, José escuchó algo inquietante. Arquelao, hijo de Herodes, gobernaba en aquella región y su reputación también inspiraba temor. Otra vez aparecía la incertidumbre, otra vez surgía la pregunta: ¿estamos realmente seguros? Porque incluso después de las tormentas, el ser humano suele cargar cicatrices de miedo. Entonces, la familia se dirigió hacia Galilea, a una pequeña aldea llamada Nazaret, lejos de palacios, lejos del centro político, lejos de las grandes ciudades, y allí, en aparente anonimato, el niño crecería. Porque Dios muchas veces prepara las obras más grandes en lugares donde nadie está mirando. El silencio de los años. Los años comenzaron a pasar, y mientras los poderosos seguían peleando por territorios y control, la vida continuaba silenciosamente en Nazaret. José trabajaba, María cuidaba del hogar, el niño aprendía, observaba y crecía. No había riqueza, no había reconocimiento político, solo una vida humilde, pero la historia estaba avanzando. En Belén, el tiempo siguió caminando, nuevas generaciones comenzaron a crecer, las calles volvieron a llenarse de vida, pero algunas memorias nunca desaparecieron completamente. Porque el dolor deja huellas profundas y aunque la historia humana muchas veces intenta olvidar las tragedias, Dios jamás ignora el sufrimiento de los inocentes. Herodes había construido monumentos gigantescos para preservar su nombre, pero con el paso de los años, muchas de sus obras comenzarían a deteriorarse. En cambio, el niño que intentó destruir crecería silenciosamente hasta transformar millones de vidas alrededor del mundo. Porque el impacto eterno rara vez comienza con grandeza visible, muchas veces comienza en humildad. El significado de la historia. Herodes pasó años intentando asegurar su reino, pero terminó perdiéndolo todo. Su poder desapareció, su cuerpo desapareció, su autoridad desapareció. Y aquello que más temía ocurrió igualmente, porque ningún ser humano puede detener el propósito de Dios. La historia de los niños de Belén permanece como uno de los episodios más dolorosos del relato bíblico, no como símbolo de poder humano, sino como recordatorio de lo que ocurre cuando el corazón se separa completamente de Dios, porque el pecado jamás permanece aislado, siempre termina alcanzando a otros. Y aún así, incluso en medio del dolor más profundo, la esperanza no desapareció. El niño sobrevivió, creció lejos del poder político, lejos de la violencia del palacio, lejos de los privilegios humanos. Y años después, comenzaría un ministerio que transformaría la historia, no mediante espadas, no mediante terror, no mediante imposición, sino mediante verdad, compasión y sacrificio. El contraste con Herodes sería absoluto. Uno gobernó mediante miedo, el otro cambiaría vidas mediante amor. Toda esta historia puede resumirse en el choque entre dos reinos: el reino humano, construido sobre orgullo, miedo y control, y el reino de Dios, construido sobre verdad, humildad y esperanza. Herodes creyó que el poder consistía en dominar, pero el verdadero rey vino a servir, y allí está la revelación más profunda de esta historia. El mal puede causar dolor por un tiempo, pero jamás puede vencer eternamente la luz.
La historia de Herodes no pertenece solamente al pasado. Todavía hoy existen personas consumidas por control, orgullo y temor. Personas que dañan relaciones para proteger su ego, que sacrifican verdad por ambición, que viven intentando llenar vacíos espirituales con éxito o reconocimiento. Pero la historia deja una advertencia clara. Apartarse de Dios endurece lentamente el corazón y tarde o temprano toda vida construida únicamente para uno mismo termina vacía, porque el alma humana fue creada para algo eterno. Belén quedó marcada por lágrimas, Nazaret crecería en silencio, y entre ambas ciudades Dios escribiría una historia que atravesaría siglos. La historia de un niño perseguido por un rey terrenal, pero protegido por el propósito eterno del cielo. Y quizá esa sea también la esperanza para nosotros, que incluso en medio de la oscuridad, del dolor y de la incertidumbre, Dios aún continúa obrando. Gracias por acompañarnos en esta travesía documental. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, activa la campana y comparte este mensaje con quienes necesitan recordar que ninguna oscuridad humana puede apagar el propósito de Dios. Y ahora la pregunta queda delante de ti. ¿Qué reino estás construyendo con tu vida? ¿Uno basado en miedo y orgullo o uno guiado por verdad, humildad y fe? Porque al final todos los tronos humanos desaparecen, pero la luz de Dios permanece para siempre.